Bueno, hoy aplicamos la teoría de la relatividad al envejecimiento. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Que no somos muy viejos, ¿no? No, somos mucho menos viejos de lo que nos pensamos. Si nos comparamos con... Con nosotros mismos dentro de 10 años. O sea que España va a ser... Bueno, y nosotros también, más viejos. Claro, un negocio el viaje del inserso. Sí, buena oportunidad. Hay que pensar ya. Hay que pensar ya en Hay que los darle negocios. vueltas. Bueno, ¿eso quién nos lo ha dicho? ¿El ministro? ¿Escriba? El ministro, entre otros. Escúchale. Venga. Efectivamente, España tiene un nivel de natalidad muy bajo, como muchos de los países de nuestro entorno. También sabemos que esa baja natalidad, una parte muy importante, tiene que ver con que las políticas públicas para propiciar la conciliación no están bien diseñadas, y lo que nosotros estamos haciendo en las nuevas políticas que estamos desarrollando es incluir de forma explícita esos elementos y diseñarlas de una forma mucho más efectiva. Claro, Escribá sobre todo habla de natalidad, para que compense el envejecimiento Ese es de la uno de sus población. objetivos, que compense. Lo que pasa es que hasta ahora no lo estamos consiguiendo. Y se ha puesto a la tarea. Él va a tener más nietos, va a tener más hijos, no sé. No sé, se lo vamos a plantear. O nos lo carga a A lo mejor nosotros. se lo está preguntando. Bueno, pues venga, vamos a empezar nuestra pizarra que se pregunta sobre el envejecimiento futuro. ¿Qué hay de nuevo, viejo? A ver, nosotros estamos cada vez más viejunos. Nuestra generación, como es la más amplia, siempre estamos como pensando que nosotros seguimos siendo jóvenes eternamente, pero no, Pues nosotros cada vez somos más viejos. Pero a todas esas personas de nuestra generación que están en esta idea, ¿no? ¿Pensabas que el envejecimiento era un problema? Lo que les vamos a decir, no. Ni nos imaginamos lo que puede llegar a ser en los próximos años, vamos, lo que puede llegar a ser, lo que va a ser, salvo sorpresa muy grande que yo no sé por dónde va a venir. Años? En los próximos 10, 15 años. O sea, ya. Sí, vamos a mostrar 3 gráficos sobre este problema que no están casi nunca en la mente de los españoles, porque la gran mayoría de las personas han escuchado hablar muchas veces que España tiene un problema demográfico, que España es un país envejecido, y dice, es verdad, hay muchísimos pueblos en los que solo hay personas mayores, ancianas, hay muy pocos niños, todo eso es verdad. Y ni nos imaginamos lo que viene. Y el ministro Escribá ponía esto en Twitter. El declinar de la fuerza de trabajo asociada al envejecimiento es un gran reto de nuestro tiempo, según gobernador Banco Suecia en la conferencia global Economies at the Crossroads. Esta imagen en Estocolmo esta mañana ilustra los 1,9 niños por mujer de los suecos, 1,3 en España. Sí, hace un par de años, 3 ya, el ministro Escribá decía esto. Y bueno, es verdad que los suecos tienen una tasa de fertilidad algo superior a la española, pero no nos hagamos trampas. Tampoco llegan a la tasa de reemplazo y si contásemos solo a los suecos de origen, bastante inferior. Entonces, efectivamente, siempre analizamos envejecimiento con natalidad y vamos a plantearnos cuáles son las cifras reales de España ahora y, sobre todo, las cifras que vienen en un futuro muy cercano. Esto es una chorrada de fotografía. Un poco sí. Te vas a la puerta de una escuela infantil y está lleno de carritos. También. Y cada padre lleva uno, ese es el problema. Puedes encontrar la misma foto en España, seguro. Vale, pues avanzamos. El baby boom no ha llegado. Eso es. Que nos quedemos con estas cifras. Edad media en España en 2020, 44. En Alemania es superior. Y en 2050, en Alemania habrá subido algo, pero no mucho, y somos nosotros los que disparamos, de 44 a 50. Segundo dato, tasa de dependencia, es decir, tasa de dependencia de personas ancianas, personas de más de 65 años respecto a población en edad de trabajar, entre 20 y 65. De nuevo, en 2020 nuestra tasa de dependencia está por debajo de la alemana. Estamos mejor, somos un país menos envejecido que Alemania ahora mismo. Y en 2050 las proyecciones nos dicen que vamos a ser un país bastante más envejecido que Alemania. Y, apunte muy importante, todas las proyecciones que vamos a dar en este programa incluyen inmigración neta. Es decir, no es que digamos, no, pero van a llegar inmigrantes. Todas incluyen inmigración neta y mucha inmigración neta. Es decir, para revertir, para cambiar esas cifras, habría que tener muchísima más. Yo digo a veces muchísima más inmigración porque si no, no te da. Es mucho más. Entonces, ¿cuál es la idea con la que nos tenemos que quedar al ver estas dos tablas? Que, cuidado, somos un país envejecido, sí, como toda Europa, pero menos que los países de nuestro entorno, menos que Alemania, menos que Francia, menos que Italia. Habrían salido cifras no tan diferentes con cualquiera de esos países, pero lo vamos a ser mucho más en 2050, con lo cual el proceso se va a acelerar de forma espectacular. El proceso de envejecimiento
en esta década de los 20 y la de los 30. Por eso ¿Quién lo decía diría, antes que cuando decimos, no, España es un país muy envejecido, hay muchas localidades que apenas tienen niños, hay muchas regiones en las que la natalidad es bajísima y en la que ya se nota esos efectos. No, no, no. A la gente que está preocupada, lo que le debemos decir es, no has visto nada. Si en 30 años vamos a pasar de una tasa de dependencia de 32 puntos a 61, cuidado, esos 30 puntos de diferencia, del 32% al 61%, lo que quiere decir es que el envejecimiento nos es una ola enorme. No te pido una respuesta larga, pero si esto se puede revertir, o ya es tarde. Es muy complicado y para eso tenemos el segundo gráfico. Mira. Vuelven los 90. Vuelven los años 90, sí. Esto también nos habla de que estamos llegando a ese momento en el que realmente se aceleran las tendencias del envejecimiento y además lo complicado que es resolverlo. A la hora de determinar cuántos niños hay en un país, hay dos elementos fundamentales. Uno, el número de hijos por mujer, evidentemente, pero también el número de mujeres jóvenes que haya en el país. Si tienes muchísimas mujeres jóvenes que tienen pocos hijos, cada una de ellas, bueno, al final el número total, el valor absoluto, puede que no sea tan bajo porque tenías muchas mujeres jóvenes, ¿no? Imaginémonos un país que recibiera de repente todos los años 5 millones de inmigrantes jóvenes y que luego se fueran una vez que han tenido los hijos y que los hijos se quedaran ahí. Alguien dirá, eso no va a ocurrir. No, no, es un ejemplo ficticio para que nos hagamos una idea. Lo que quiero decir es, si tienes muchísimas mujeres jóvenes, aunque cada una de ellas tenga pocos hijos, el valor absoluto de niños puede ser alto. Pues bien, en los 90 y en los 2000, incluso a comienzos de la década de 2010, España lo que tenía era una tasa de fertilidad, hijos por mujer, muy baja y sin embargo el número de nacimientos no era tan bajo. ¿Por qué? Porque en los 80, en los 90, en los 2000, en los 2010, ¿quiénes tenían hijos? Las mujeres del baby boom. En el año 2000, ¿quién tenía 30 años? Las mujeres que habían nacido en el año 1970. Claro. Con lo cual, como había habido muchísimas mujeres que habían nacido en 1970... Se podía mantener todavía. En el año 2000 el número de nacimientos iba a la baja, pero no se desplomaba totalmente, porque tenías muchas mujeres que habían nacido en los 70, en 75, 80, etc. ¿Qué ocurre? Que ahora, ¿quiénes son las mujeres jóvenes que deberían tomar el relevo? Las que nacieron en la década de los 90, por eso digo, vuelve a los 90. ¿Qué pasa? Que en los 90 ya estaba bajando el número de nacimientos. Entonces ahora el problema es doble. Por eso digo, tasa de natalidad, tasa de fecundidad, población en edad fértil. La línea verde es la población en edad fértil. Que durante un tiempo creció. Entonces, aunque te bajaba la tasa de fecundidad, los hijos por mujer, la tasa de natalidad más o menos la mantenías, porque tenías muchas mujeres jóvenes. Las españolas que habían nacido en los 70 y en los 80, incluso las inmigrantes que fueron llegando a finales de los 90. Ahora, ¿cuál es el problema? Te está cayendo el porcentaje de población en edad fértil. Claro. Te están cayendo las potenciales madres. Entonces, si te cae el número de potenciales madres y además no sube la tasa, el número de hijos por mujer y no está subiendo, es un efecto acumulado. Entonces, si ya era problemático que España tuviera pocos niños en la década de los 2000 o en la década de 2010, porque teníamos pocos niños, nacían muchos menos niños que en los 70, en los 80, con población más elevada, eso ahora se va a acelerar, es doble efecto. Es, por una parte, no conseguimos mejorar la tasa de fecundidad y además tenemos cada vez menos mujeres jóvenes, porque ahora las mujeres jóvenes, las que deberían tomar el relevo, no están porque no nacieron en los años 90, cuando sí que habían nacido en los 70 para tener esos números en los 2000. Con lo cual, no hay relevo. Es decir, esa preocupación que tenemos de hay pocos niños en España, todavía no hemos visto el efecto real que tendrá esa baja tasa de natalidad en los próximos años cuando ese no relevo de la falta de mujeres jóvenes se sume al hecho de que tenemos una tasa de hijos por mujer muy baja. Bajísima. Y acabamos... Y acabamos aquí, números rojos, simplemente. Esto ya es para deprimirnos. Nacimientos menos muertes en España. La barra azul es el total de la Fundación Renacimiento Demográfico, que está haciendo un trabajo excepcional, nuestro amigo Alejandro Macarrón. Barra azul, número total, barra roja, solo españoles autóctonos, es decir, españoles nacidos en España, para que nos hagamos una idea de, sí, la inmigración compensa, pero tampoco del todo, ¿no? Fijémonos en estos últimos años, 2019, 2020, 2021, ya antes del COVID estábamos en números rojos. Entonces cuando decimos, no, va a venir inmigración, bueno, la inmigración ya necesitamos 100.000 simplemente para que no caiga la población. Y luego, en segundo lugar,
¿Qué nos habla esto? Incluso aunque nos llegase inmigración. Esto lo que nos habla es de un país que se muere. Casi la expresión más palpable, un país que se marchita. No tenemos ni siquiera niños para reemplazar a los que se mueren. Tenemos más muertes, vamos a más funerales que bautizos o que celebraciones de nacimientos para los que no quieran bautizar. Vamos a más funerales que a maternidades. Esto es dramático. A mí me parece una de las cifras más llamativas y que más nos deberían empujar a la acción, y sobre todo lo que quiero decir es que lo normal es que esta tendencia, que es descendente, lo siga siendo por lo que hemos dicho. Todavía no hemos visto los efectos reales del envejecimiento, porque el baby boom en España fue posterior a Europa, por eso en Europa están más envejecidos. Allí su baby boom fue en los 50, en España fue más bien a partir de mediados de los 60 y los 70. Todavía no hemos visto los efectos del envejecimiento y todavía no hemos visto los efectos de la baja natalidad de verdad en números absolutos, porque durante los 90 y los 2000, aunque teníamos pocos hijos por mujer, por lo menos teníamos muchas mujeres jóvenes. Ahora tenemos muy pocos hijos por mujer y muy pocas mujeres jóvenes. Cuando eso se sume, no quiero ni imaginarme a dónde pueden llegar estas barras y estos números negativos. Pues vamos a acabar con una pregunta que te has hecho, Domingo, muchas veces, tanto en esta pizarra como en el podcast. Yo recomiendo el podcast que le dedicamos a la demografía, a la natalidad, y es que si este es el país que queremos. Yo creo que no. El problema es que individualmente no tomamos acciones para revertirlo, aunque nos gustaría, muchas veces yo digo, nos gustaría que todos los demás tuvieran hijos, pero luego nosotros individualmente no lo hacemos. Y es verdad, yo creo que no es el país que queremos, pero es el país que tenemos y sobre todo es el que vamos a tener. Y es muy triste, pero yo no veo muchas salidas a esto. ¿Qué has querido decir cuando has dicho ponerse a la acción? Bueno, no sabemos. El ministro Escrivá, que está animando, tú lo decías al principio del programa, a lo mejor el hombre dice, oye, a la vejez viruelas. Claro. En fin, Domingo, muchas gracias. Gracias a ti, Richard. Gracias a todos por estar ahí.